Vida del profesor en el nivel de primaria. Esta es la historia de tres chicos, Luisa, Carlos y Jorge, tres pequeños soñadores, con grandes historias que construir en la vida de cada uno. Soñaban con ser médicos, policías, soldados, docentes, incluso bomberos. Y por qué no, uno de ellos soñaba con ser astronauta. Pero nada en concreto. Pasaron los años, fueron a la escuela de primaria y allí empieza la vida de cada uno. Compartieron con chicos de diferentes edades. Luisa quería ser médica. Carlos, un gran DJ. Jorge, un gran abogado. Quería ser abogados por solo una razón: quería defender a su pueblo indígena. Jorge vivía dos mundos, como lo definía él mismo: un mundo occidental y un mundo tradicional. Jorge creció sin muchos juguetes, mucho trabajo, muchas montañas en su memoria, pero asistió al colegio, a la escuela. Carlos se graduó de bachiller con dificultades, pero logró graduarse. Luisa, la más juiciosa, se graduó de bachillerato, hizo algunos cursos que le ayudó en el inicio de su vida profesional. Jorge también se graduó como bachiller y continuó divagando por muchos lados del país colombiano, pero nada en concreto. Pero tenía una vocación muy bonita: quería ser abogado. Ese era su mayor sueño, ser abogado para defender su pueblo, su comunidad, sus hermanos indígenas. Pero nada en concreto. Querían construir muchos sueños y soñaban. Una tarde, Jorge se encontró con un profesor de primaria y este le contó lo difícil que es ser maestro en Colombia, especialmente en primaria, pues allí el comportamiento de los niños, un país que obliga, una metodología que absorbe, pues no le permitió desarrollar mucho de lo que quería hacer. También me ha contado que llegan a tropezar con rectores que no les gusta mucho los cambios. Desafortunadamente, para Carlos, Luisa y Jorge, el mundo no era tan fácil. Carlos quería ser un gran DJ, Luisa una gran médica, Jorge un gran abogado. Y así continuaron sus vidas, formándose en sus vidas académicas. El tiempo pasó y cada uno emprendió rumbos diferentes y continúan su preparatoria. Entonces ya ellos, al graduarse, tomaron un tiempo para reflexionar en cuanto a lo que realmente ellos querían ser, en qué se querían formar, y llegaron a la conclusión de que querían formarse para enseñar, o sea, para educar. Pero llegó otra hipótesis: educar, sí, muy interesante, pero ¿en qué iban a profundizar? ¿En qué se iban a especializar? Habiendo tantas ramas de la educación, está la matemática, está la química, están las artes, etc. Y llegaron a la conclusión de que casualmente los tres se fueron por la lectura y la escritura, ya que
ya que él viene de un contexto totalmente distinto al de Carlos y Luisa, pero aún así se fue adaptando poco a poco. Dentro de todos los cursos que ellos han visto, hay uno muy importante, que es el de la práctica. Porque la práctica hace al maestro, dice el dicho. Iniciaron las prácticas desde el primer semestre, pero ¿qué prácticas? Prácticas de observación. Todo maestro en formación debe pasar por la práctica de formación. ¿Qué es la práctica de observación? Preguntaba muchas veces Jorge. La maestra siempre le contestaba: práctica de observación, ir a la aula de clases, tomar registro de evidencias y las metodologías que adquiere o tiene el profesor de su práctica. En nosotros específicamente de lenguaje. Bueno, Jorge le pareció muy interesante y hasta el momento le ha gustado mucho en lo que se decidió encaminar. Pero entonces, a medida de que se va haciendo este proceso, hay una identidad profesional, en nuestro caso la identidad de los profesores. Carlos, por ejemplo, siempre se preguntaba la identidad del profesor, ¿qué es? Han surgido muchas preguntas a medida de que se van adquiriendo nuevos conocimientos. La identidad del profesor es eso que lo hace único. Es aquello en lo que él trabaja diariamente. Entonces, el docente, más que una persona que va a una aula de clases a impartir una clase común y corriente, debe verse también como esa persona que es productor de saber. ¿Y por qué es productor de saber? Porque tiene un conocimiento que ha adquirido a medida que pasan los años durante su práctica pedagógica. Entonces, Carlos, Jorge y Luisa hacen un análisis ante los textos, ante sus clases, y se dan cuenta que en Colombia hay una problemática muy grande de lectura y escritura, que en Latinoamérica es uno de los países que tiene más problemas, más deficiencias. ¿Cuál es la misión de ellos? Formarse lo mejor posible, prepararse para que esta problemática deje de ser, que no exista en Colombia tanto analfabetismo como se ve hoy en día, aunque no parezca, se sigue viendo. Misión: formarse para ser los mejores, porque siendo los mejores damos lo mejor, y si lo hacemos con amor, es una verdad. Bueno, profe, Luisa, Jorge y mi persona decidimos ser maestros porque principalmente pienso que es una vocación al servicio educativo, no solamente por obtener un ingreso, sino más que todo por amor a la educación y a transformar vidas en los seres humanos, en las personas, en cumplir más que todo nuestros proyectos, porque yo creo que ser educador para todos nosotros es más que todo un objetivo, un sueño por el servicio. Es importante también la literatura, siempre lo he dicho, es la madre de todas las ciencias. La literatura, si no hubiera literatura, las demás ciencias y demás áreas pues no serían posible ejecutarlas. Entonces, pues más que todo, el ser maestro, pienso, y lo digo por el caso mío, nace de una serie de vivencias ya previas al servicio educativo, de tanto estar en contacto con el entorno y más que todo también ver las necesidades que se presentan en cada uno de los contextos escolares. Entonces, ese sería como mi aporte a esta exposición.